mundial un poco de los medios de comunicación, ¿no? Es decir, lo has dicho tú muy bien, es un mundial atípico en el sentido de que para empezar es en noviembre, es decir, es fuera de la fecha habitual de los mundiales. En segundo lugar, creo que va a tener mucha fuerza, por ejemplo, los equipos renovados, como el de España con Luis Enrique, pero ahí tenemos los favoritos sudamericanos que siempre están ahí, que son Argentina, son Brasil, cuidado con Uruguay, que ha entrado ahí con Alonso, que ha recibido la herencia del profe, mi admirado profe, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí está Careca con Perú, que está empujando, está Ecuador con sus problemas, que si nacionalizan, que si no, en fin, todas esas cosas que al final van a hacer que este mundial sea atractivo. Indudablemente. No sé, vemos a Francia que parece un equipo todopoderoso, ¿no? Quizá para Deschamps sea de la misma manera gestionar el fútbol que gestionar los egos, puertas para adentro en un vestuario con tantas estrellas. ¿Cómo lo percibe? Bueno, yo creo que Francia es un... A ver, en el mundo, fíjate lo que te voy a decir. Brasil y Argentina aportan muchos jugadores, pero yo creo que la mejor cantera del mundo es la francesa. Ujú. Entonces, en la Premier está lleno de franceses, están los franceses por todo el mundo, acaba de proclamarse campeón el Milán y los dos pilares del Milán han sido el delantero centro Gigot y Ujú. también Mañán, el arquero. O sea que están en todo el mundo, ¿no? Entonces, realmente no es un trabajo fácil solo oír a Griezmann, oír a Mbappé, oír a Benzema, es gente que ya llama la atención muchísimo, ¿no? Entonces, sí, tendrán que, a ver, hace mucho tiempo, el difunto, cuando yo vivía en Barcelona, Johan Cruyff, Ujú. un muy buen amigo mío, me dijo, Javier, nosotros hace mucho tiempo que hemos dejado de mandar en el vestuario. Ahora negociamos. Y a él le costó esa idea, porque él fue un poco siempre mandón, ¿no? Claro, fue Cruyff, Johan Cruyff. Claro. Entonces, en ese sentido, decía con los egos. Entonces, el fútbol se ha convertido en que, vamos a ver, globalmente, tanto la preparación física como la táctica, como el estado en las canchas, etcétera, etcétera, es casi igual. Entonces, ¿dónde está el secreto de los técnicos por hacer, por así decirlo, de alguna forma? Es en la gestión individual, es decir, hacer que cada uno crea en sí mismo. Es decir, es la pregunta que yo hago muchas veces a los jugadores. ¿Tú qué me das? Ese es el problema más importante. ¿Tú qué me das? Porque lo que yo te voy a dar a ti lo sabes todo el mundo, por la prensa, por la ETO, que si juega 4-4-2, que si juegan tres centrales, que si... hay muchísimas variantes, pero lo importante es lo que cada jugador da. Ujú. Entonces yo creo que esa es la gestión más importante de todos los seleccionadores y todos los técnicos. Ujú. Habla de Johan como su gran amigo. ¿Qué personalidad era? Porque bueno, era un tipo de personalidad fuerte, de imponerse, pero ¿cómo era, digamos, en el tú a tú, digamos? Era fantástico, era una persona que decía, no se complicaba mucho, decía un defensor, un delantero, un defensor, dos delanteros, dos defensores. O sea, era un poco de esa escuela, pero siempre como con una vocación de tener un balón y crear alrededor de ese balón cosas.
Claro. Le pregunto por el fútbol vasco porque, bueno, a principios de los 80 la Real y el Athletic eran equipos durísimos y eran campeones. Lo siguen siendo, pero es muy difícil competir con los más grandes. ¿Cómo ve hoy un poco lo que es el mundo Athletic y el mundo de la Real? Que, bueno, están ahí siempre Mira, peleando, ¿no? la Real y el Atleti yo creo que tienen mucho mérito en lo que hacen, muchísimo. Pero hay un tema que es el económico, Ujú, que es que es el, a ver, eh, todo el mundo decimos, y me parece que es así, que es que el fútbol inglés está mucho más equilibrado. ¿Por qué? Tú como periodista lo puedes ver. Mira el reparto de los derechos de televisión en cada equipo. ujú. En España hay dos equipos que prácticamente se lo llevan todo. Sin embargo, en Inglaterra se reparte entre seis, siete, ocho, incluso desde el primero al último hay una mucha menor diferencia en el reparto de los beneficios de la televisión. Ujú. Entonces, es muy importante ese aspecto. Por eso la Premier inglesa la puede ganar el Manchester, la puede ganar el Liverpool, pero andan otra serie de equipos peleando por. Sin embargo, en España de vez en cuando se asoma el Atlético de Madrid, que cuidado, que también tiene un buen reparto, Ujú. pero creo que es muy importante el reparto por los derechos de televisión, porque no hay duda, estamos en manos de la prensa, es decir, estamos en manos de la televisión. Si no hay, a ver, en Estados Unidos dicen no business, no parking, no parking, no business. Pues aquí es igual, no TV, no fútbol, no hay televisión. Totalmente. Javier, las últimas. Primero, bueno, le pregunto por Bolivia. Hoy, lamentablemente, en Sudamérica es la selección más débil y infraestructuralmente también. ¿Cómo lo ve un poco el presente de lo que, bueno, hace veintitantos años atrás era un éxito, ¿no? A ver, nosotros trabajamos y trabajamos por ese aspecto que te he dicho, es decir, lo que hicimos fue un trabajo individualizado en cada jugador para que el jugador creyera en sí mismo, ¿no? Entonces, eso ha hecho que la gente se haya dormido un poco en cuanto a, por ejemplo, yo tengo que decir una cosa para que admiro, que es cuando nosotros clasificamos para el Mundial de Estados Unidos, Ecuador no había ido a ninguno. Mm. Luego hoy en día casi es un asiduo a los mundiales. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Y no me he ido ni a Francia, ni a Inglaterra, ni a España, ni siquiera a Argentina o a Brasil. Me he ido aquí al vecino, a Ecuador. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que nosotros nos hemos estancado. Nos hemos mirado mucho al ombligo y hemos querido vivir de aquello del 93. Ya pasó, ya pasó, Ujú. ya pasó y además pasó, punto. Porque ten en cuenta que a raíz de ahí se hicieron los cambios en el fútbol. Es decir, los 2 puntos ya no eran victoria, eran 3, el empate era 1, entonces era la mitad, ahora es la tercera parte, fracción periódica mixta, Mm. eh, era por grupos, ahora es todos contra todos, etcétera, etcétera. O sea, cambiaron muchas cosas, ¿no? Pero lo importante, y vuelvo a decirte, es el trato que tú individualmente le das a cada jugador dentro del grupo. Creo que eso es vital. Ujú. Finalmente, y como bueno, gran maestro del fútbol y de la docencia en el fútbol que lo ha hecho durante tantos años, ¿y qué resumen hace de su carrera? Porque evidentemente ahí es tan rico y es una pregunta tan amplia, digo, pero ¿cómo se observa usted como entrenador en todo este trabajo que ha hecho? Bueno, yo he tenido dos pasiones en mi vida, que ha sido la medicina y Ujú. el fútbol. No en vano soy médico y conozco muy bien el cuerpo humano. Es como se dice aquí en Santa Cruz, a mí no me la charlas. Es decir, conozco bien el cuerpo humano y sé cuando un jugador tiene una lesión de verdad o cuando no la tiene, etcétera. Entonces, a ver, si yo estudiara ahora, dudaría si estudiar medicina
o estudiar sistemas, porque hoy en día todo se ha caído el sistema. Miércoles, todo se ha caído el sistema. No, pues hay que estudiar sistemas. Entonces, en el cuerpo humano, a mí me han acusado incluso de no admitir a preparadores físicos. Yo he tenido preparadores físicos extraordinarios, incluso algunos paisanos tuyos, pero siempre me ha gustado que conozcan bien el cuerpo humano. Porque, a ver, Boskov decía una frase muy buena. Boskov decía, si el equipo ir bien, preparador físico muy bueno. Si el equipo ir mal, el técnico no es tan bueno. Entonces, él decía, sí, yo trabajo con el preparador físico, pero el preparador físico quiero que trabaje conmigo, no que sea uno para él, no. Entonces, mi carrera se ha distinguido en eso, en que siempre he tenido al ser humano, a la persona por delante y por conocimiento. Entonces, ¿cómo? Pues como médico en una faceta, como preparador físico en otra, como director técnico en otra. Pero yo le voy a decir una cosa. Yo siempre he pensado que el fútbol me ha servido para hacer amigos. Para hacer enemigos ya salen solos. No te preocupes.